Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Y vamos a conversar ahora con el doctor Víctor Suárez, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud, sobre este tema complicado del caso de sarampión en una niña de 10 meses de edad. Doctor Suárez, muy buenos días, gracias por atendernos, como siempre, gentil con nosotros. Sí, muy buenos días y gracias por la oportunidad para poder informar al respecto. ¿Qué significa este caso de que una niña, porque no es un caso importado, como se dice, ¿no? Ya es un caso local, o sea, ¿por qué no nos explica qué significa esto? Sí, a ver, el primer caso que tuvimos hace poco y que creo que todos lo conocen es una persona adulta que había estado viajando por Europa y luego cuando llega acá al Perú ya tenía síntomas. Entonces es decir que él muy probablemente se había infectado en Europa, donde de hecho ahorita hay una alta transmisión de sarampión. Se ha incrementado significativamente el número de casos en Europa. Y evidentemente lo consideramos como un caso importado. En este caso de la niña de 10 meses que acabamos de notificar, de informar a la población, es una niña en cuya investigación que se está haciendo no se ha encontrado todavía identificado cuál es la fuente de la infección. No tiene antecedentes viajes al exterior ni tampoco su familia. Entonces, por el momento se le cataloga como fuente desconocida, lo cual obviamente nos llama a la alerta en el sentido de que puede haber transmisión local de esta enfermedad, por lo cual tenemos que intervenir y tomar acciones inmediatas de vacunación e informar a la población para que puedan apoyarnos en eso, en vacunar a sus niños, ¿no? Todos los menores de 5 años que les falta una dosis o que no están seguros si reciben o no su esquema completo, aplicarles una dosis de la vacuna contra el sarampión para poder protegerlos y así evitar que esta enfermedad se vaya a diseminar en el país. Recordemos que desde el año 2000 no tenemos un caso propio que se haya originado en el país, ¿no? Todo lo que hemos tenido en los últimos años han sido siempre casos importados, gente que se infectaba afuera, extranjeros mayormente que venían al país, pero casos con transmisión dentro del país desde el año 2000, o sea, más de 20 años. Ahora, que no tenemos y debemos continuar en esta línea, ¿no? Doctor Suárez, ¿cómo se contagia el sarampión? ¿Cuál es la vía? Sí, el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen y que se puede contagiar incluso hasta por el contacto o por la vía aérea, por las gotículas respiratorias que emiten las personas que están enfermas, podrían transmitirlo. Entonces, una persona que está cerca a un caso de sarampión podría transmitirse por esta vía respiratoria. Por eso es que muchas veces hay casos dentro de la misma familia o en los contactos cercanos de estos casos de sarampión. Entonces, y recordamos que esta es una enfermedad febril eruptiva, es decir, es un niño o una persona adulta también que va a tener fiebre, síntomas como de un resfrío inicialmente, y después van a empezar a aparecer unas lesiones eritematosas, que le decimos como rojizas, manchas, que van a aparecer primero en la cara y en el cuello y después se van a ir extendiendo progresivamente al resto, ¿no? Entonces es un caso sospechoso de sarampión. Cuando tenemos un paciente con estas características, debemos tener cuidado porque podríamos infectarnos si es que no tenemos nuestra inmunidad, si los niños o un adulto no ha recibido su vacuna en su momento. Entonces podemos usar una mascarilla para protegernos, siempre lavado de manos y ver si tenemos o no nuestras vacunas. Y obviamente informar al centro de salud que hay una persona con estos síntomas para poder tomar las medidas de contención necesarias para evitar que se expanda, ¿no?, esta enfermedad. ¿Y cuál es el riesgo? O sea, es decir, usted nos acaba de describir cuáles son los síntomas, nos dijo antes que el contagio es muy fácil, muy rápido, ¿no es cierto? Contacto aéreo, etcétera, pero ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona, o sobre todo a un niño, si se contagia de sarampión? Sí, eso es importante que mencionas, porque de repente muchos consideran que el sarampión es una enfermedad que solamente nos va a dar fiebre, unas cuantas manchitas, y luego el niño se va a recuperar rápidamente. Sin embargo, el sarampión puede complicarse, somos enfermedades más severas, a afectar diferentes órganos, incluso hasta una encefalitis, o algo que es más frecuente, que es la neumonía.
hace unos años, por ejemplo, Brasil tuvo un brote bastante grande por sarampión y uno podía ver salas de hospitalización con adultos internados por neumonía por sarampión. Entonces no es una enfermedad tan benigna. En la medida que se disemine ampliamente pueden haber casos más severos. Y es una enfermedad que se puede prevenir totalmente por vacuna. Entonces deberíamos ir camino hacia lo que se conoce como la eliminación y posteriormente la erradicación del sarampión, tal como en su momento ocurrió con polio, porque solamente se transmite entre humanos y tenemos una vacuna que sí funciona. Ahora, lo que es claro, Víctor, es que ya, es decir, la presencia primero de un caso importado y esta persona pudo haber estado en contacto con gente a la cual ha contagiado, más este caso de esta niña que se define como un caso nativo, local, o sea, ya lo que podemos decir es que el sarampión está acá, está circulando, ¿no es cierto? Y no sabemos de qué tamaño es la extensión. Usted dice que se están empezando a reportar otros casos ya o todavía. O sea, solo tenemos estos dos, porque de repente hay gente que tiene sarampión y no se ha enterado. O sea, que ha tenido una especie de resfrío, tiene un brote, piensa que es una alergia, que algo que ha comido le ha caído mal, en realidad está con sarampión. Así es, en este momento solamente tenemos identificados estos dos casos que ya se conocen, la persona adulta, caso importado, y niña de 10 meses. No tenemos identificado más casos. Evidentemente hemos aumentado las alertas para la vigilancia epidemiológica para poder identificar tempranamente cualquier otro caso sospechoso que hubiera, ¿no? Si hay algún niño o adulto con alguno de los síntomas que hemos mencionado, debería acercarse lo más pronto posible a un establecimiento de salud para ser evaluado y poder tomar las medidas de control epidemiológico que son necesarias, que es buscar más contactos y empezar a hacer un bloqueo con vacuna alrededor del caso que se hubiera podido encontrar. Y sobre todo, vacunar, ¿no? Nuestras coberturas necesitan ser mejoradas. Porque el tema no es que se han presentado casos de sarampión, sino que nos agarra con una baja en la cobertura, ¿no es cierto? O sea, que hay que ajustar, ¿no? De eso hemos hablado ya en una oportunidad anterior. Sí, tenemos dos contextos o dos variables que están influyendo en este momento, ¿no? Uno es las coberturas de vacunación que por efecto de la pandemia se debilitaron por la cuarentena y todo lo que ya conocemos de la pandemia, y bajo nuestras coberturas que han ido mejorando, pero no lo suficiente como quisiéramos, ¿no? Ahorita tenemos un 85% de cobertura con la primera dosis y en niños que tienen un año, pero la cobertura de segunda dosis empieza a bajar, o sea, la vacuna que se recibe al año. La otra variable que está en juego y que nos complica a todos es que a nivel global está aumentando el número de casos de sarampión. La OMS ha emitido una alerta a fines del año pasado porque se reportó durante todo el 2023 más de 280.000 casos a nivel mundial de sarampión. Y es decir, que ha aumentado un 64% el número de casos con respecto al año 2022. Entonces tenemos más de 160 países en donde hay transmisión activa de sarampión. Entonces, tenemos ese riesgo en Europa, en Norteamérica, de transmisión activa de sarampión, y nosotros con coberturas que estamos tratando de mejorar, ¿no? Entonces, eso es con lo cual, el contexto en el cual tenemos ahorita que actuar y, como digo, seguir tratando de mejorar nuestras coberturas de vacunación. En este momento en todos los establecimientos de salud tenemos disponible esta vacuna. O sea, las recomendaciones son bien prácticas y bien claras, ¿no es cierto? O sea, si las personas no están vacunadas, sobre todo los niños no están vacunados, hay que llevarlos a vacunar inmediatamente para que estén protegidos. Y en el caso de que empiecen a aparecer síntomas, que son esta combinación entre sensaciones similares a las que produce un resfriado, ¿no es cierto?, con el brote ¿no es cierto?, esta especie de erupción, inmediatamente ir a un centro médico a ser atendido para recibir el tratamiento que corresponde, ¿no? Así es, para recibir el tratamiento que corresponda y buscar más casos alrededor de ¿no? Y poder hacer el control de foco que le decimos, es decir, evitar que haya más transmisión alrededor del caso original, ¿no? Ahora, por ejemplo... Sí, disculpa la interrupción, Víctor, pero me pregunta mi productora y es interesante la pregunta porque nos ha llamado alguna gente a preguntar, adultos que no se han vacunado, es decir, porque se supone que uno se pone la primera dosis al nacer, ¿no es cierto? Y la primera después la segunda después pero hay gente que no lo ha hecho después del primer año, ¿no? O sea que no tiene
¿no? ¿Qué tiene? ¿Los adultos también se tienen que vacunar? Sí, si es que hay adultos que no se han vacunado, pueden acudir al establecimiento de salud también para recibir vacuna. Niños menores de 5 años, les falta alguna dosis o que no han recibido ninguna, también deben acercarse al establecimiento de salud a recibir su vacuna, ¿no? Y están disponibles, o sea, en este momento si uno va, o sea, si sí. Yo salgo acá, estoy en Chorrillos, me voy a la posta médica más cercana, voy a encontrar disponible la vacuna. Así es, va a encontrar disponible la vacuna porque la vacuna de sarampión es una vacuna de calendario regular, por lo cual tenemos asegurado el suministro de las mismas y incluso el Ministerio de Salud, por disposición de nuestro Ministro de Salud, incluso ha empezado a movilizar brigadas que están haciendo visitas por casa. Hay más de 3.000 brigadas a nivel nacional que están trabajando. Claro, no esperar que la gente venga e ir a buscarla, pero lo que sí es importante, Víctor, es llamar la atención a la gente sobre su propia responsabilidad. O sea, tenemos que ser conscientes de que tenemos un sistema de salud muy frágil, con muchas debilidades, muchos defectos, y vamos a tener que hacer grandes esfuerzos para que nuestro sistema de salud sea lo que debería ser. Pero nuestra principal barrera de protección contra muchísimas enfermedades son las vacunas. Entonces, si no nos vacunamos, nos estamos exponiendo en enfermarnos y caer en manos de un sistema de salud que no nos va a poder dar la atención que requeriríamos, lamentablemente, ¿no? Esta es una enfermedad de sarampión que la región de las Américas fue la primera región del mundo que la declaró en proceso de eliminación, camino hacia la futura erradicación. Por lo tanto, claro, no debemos retroceder en ese sentido. Es una enfermedad totalmente prevenible con vacunas gratuitas, vacunas de calidad, eficaces, que están disponibles en nuestros establecimientos de salud, y como digo, es posible que en algunos casos van a recibir la visita de un vacunador, y donde debemos darle las facilidades para que puedan vacunar a nuestros niños menores de 5 años, y si hubiera un adulto que no ha recibido nunca una dosis, pueda también ser vacunado, ¿no? Nos escriben, una persona que nos está escuchando se ha comunicado con nosotros, una madre preocupada porque tiene un bebé de 18 meses y tiene fiebre en este momento. ¿Esta criatura se puede vacunar? ¿Qué recomendación se le puede dar? Sí, si un niño está con fiebre en este momento, podemos diferir la vacuna por unos días mientras baja la fiebre, pero sería bueno que también se evalúe en el establecimiento de salud, ¿no? Para ver si es que hay alguna otra sintomatología relacionada. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Ha sido Víctor Suárez, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud, que ha estado en la línea. Muy buenos días, Víctor, muchas gracias.